El conjunto de actividades donde iba la elaboración de presupuestos por cada uno de los departamentos permitirá apreciar si cada uno de ellos realiza las funciones establecidas, utilizando en este caso el presupuesto como elemento para modificar la estructura de la empresa en caso necesario, mediante el empleo de presupuestos dentro de la empresa a través de la coordinación o dirección que se tenga a los mismos. Es como se logra el completo engranaje de las funciones totales por la interdependencia departamental que debe existir. Muy bien. Según Welch y Colts, organizar es el proceso mediante el cual se relacionan los empleados y sus labores para cumplir con los objetivos de la empresa. Consiste en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar las actividades individuales del grupo. Organizar implica también establecer autoridad directiva. De coordinación o integración que se haga o se formen en el orden particular o no en general. Esto es copia literal de lo que tú investigaste, ¿cierto? Sí, señor. Ujú. Mary, pilas, eso hay que meterle bastante desarrollo, bastantes cosas. Póngase a la tarea, tan pronto terminemos esta vaina, de hacer lo que usted me dijo, pero la tarea de inmediato porque estamos muy colgados en cuanto tiempo y eso. Listo, muéstrame más abajo. Sí, Esta señor. información que tienes puede servir para el tema de la introducción. Listo, déjalo ahí un segundo en dirección. Guiar para que se haga. Es la función directiva ejecutiva para guiar o conducir, inspeccionar o supervisar a los trabajadores de la empresa de acuerdo con lo planeado. El presupuesto es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones. Administración por excepciones, política a seguir, visión de conjunto, el control, ver que se realice, concepto, es la acción a través de la cual determina si los planes objetivos, listo, baja más. Esta es como la planeación estratégica, ¿no? Planeación, organización, dirección y control. Sí, señor. Requisitos para un buen presupuesto. No, mentiras. Objetivo del presupuesto. Comparación a tiempo entre lo presupuestado y los resultados habidos, dando lugar a diferencias analizables y estudiables para hacer superaciones y correcciones antes de haber consecuencias. En la práctica, las funciones del presupuesto, bueno, muy bien, requisitos para un buen presupuesto. Afirmar que el presupuesto tuvo éxito o que fue bien elaborado no necesariamente significa que los resultados logrados hayan sido iguales a los presupuestados, sino que tuvo una mejoría en la organización, alcanzando una mayor eficiencia en la operación para que los presupuestos logren su cometido. Las personas responsables de su evaluación deben basarse en ciertos requisitos como conocimiento de la empresa. Es importante que se tenga un conocimiento amplio. Perfecto. Mira lo que está pasando acá, Mary y Natalia. Conocimiento de la empresa. La pregunta es, ¿conocen a Colombia? ¿Conocen los presupuestos? Mary, dime qué rango de tiempo tiene tu título. Natalia, dime qué rango de tiempo tiene tu título. Desde el 1998 hasta el 2021. Desde el 98 hasta el 21. ¿Y el tuyo, Natalia? Igual. Perfecto. Ya tenemos claro eso. Ahora debo tener claro lo que pasó ahí. ¿Qué es lo primero que debo interpretar que pasó ahí? ¿Qué sería lo más fácil? ¿Quiénes gobernaron en esos periodos? Entonces sabemos que es Hugo, Paco, Luis. Espere que yo no tengo esa memoria tan fuerte como la de ustedes. ¿Es del qué? ¿98? 98. Pastrana, 2 de Uribe, 2 de Santos, 1 de Pastrana. Duque. ¿Listo? Ahí tenemos como una idea. ¿Qué pasó en esos periodos? Resulta que cada uno de esos periodos, en los dos primeros fueron 4 periodos de un año. En los dos últimos, bueno, Santos y Uribe fueron 8 periodos. Y estos 2 o 3 que lleva Duque. Entonces ahí podemos empezar como a estructurar qué voy a analizar de esos personajes, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese conocimiento? Lo primero, pues identificar los presupuestos. ¿A qué las invito? ¿Qué pasó en el 98 con el presupuesto? ¿De cuánto fue? ¿De cuánto fue en el 99? ¿En el 2000? Y eso es como que empezar a investigar esa información, pero debo tener muy claro este tema de introducción. Y y después de esto, un tema gigante que se llama el estado del arte. Sí, profe. Ahí yo también investigué que en ese año, cuando empezó Pastrana, entonces pues ya estaba la ley 100, empezó como a concretarse y que también ahí empezó lo del CISBEN, lo del famoso CISBEN. Perfecto. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la ley 100 y qué es el CISBEN? Lo que te ocurra. La ley 100 es que ahí empezaron
a las personas que no tenían seguro, que no tenían no trabajaban como en una empresa, se les dio como la facilidad de que ingresaran con el producto de Sisbén. Y que ahí también se identificó que metían a bastantes personas que no tenían la necesidad del Sisbén para obtener ese beneficio que estaba dando el gobierno. Y pues ahí lo que también tú acabas de decir, ahí ese dinero los políticos lo cogieron para otras cosas, eh, para enfermedades como el cáncer, enfermedades como el SIDA, las IPS, y para que llegaran a esos municipios. Ejemplo, hay 10 personas que tenían SIDA, no decían que eran 10, sino ya aumentaban, que eran 30. Y ese dinero no se veía reflejado por ningún lado porque como que o sea, no estaba el control en esa época, y que las personas que tenían sus citas nunca recibían las citas. Cuando iban como a preguntar ya después de un año, la auditoría que se generaba, ven, ¿y cómo te fue la cita? No, es que yo nunca tuve la cita. Y los medicamentos, no, es que solamente le daban siempre la mitad del medicamento a esas personas. Entonces todo ahí se generó la ley 100, se generaron las IPS, se generaron las EPS, y como que todo se fue reestructurando, pero de ahí ese dinero que se abarca, en realidad no se sabe para qué utilidades en realidad se fue. Claro. Eh, eh, entendiendo eso, hay que ir un poco más de fondo. Ya me está abriendo la garganta. Hay que ir un poco más de fondo. Eh, por eso el tema de la investigación. Pero un ejemplo puede ser, Mary, te voy a dar una idea. Vamos a suponer que esta universidad tiene un convenio con el gobierno para capacitar personas y que le van a dar 10 pesos por cada alumno. ¿Listo? Resulta que el ejemplo puede ser este salón. Repito, como está siendo grabado, es un ejemplo. A la hora de ver cuántas personas entraron a la clase, enumerémoslas. Creo que entró Andrea, creo que entró Mayerly, creo que entró Mary y creo que entró Natalia. ¿Sí? Hola. ¿Sí me están copiando? Sí. Sí, profe, sí, Ok. señor. Dame, no, Sí, profe. dame un segundo que me aparece otra vez una pantalla aquí. Cambiar nombre. Semillero. Presupuesto estatal. Febrero 27. Parte 4. Entonces, si el gobierno me pregunta a mí como la universidad ABC, yo no voy a decir que entraron Mary, Natalia, Andrea y Mayeli, o sea, 4. Yo voy a decir que entraron 20 personas. Como no había ese control que nos cuenta Mary, pues el gobierno me giraba 10 pesos por persona, 10 multiplicado por 20 me manda 200, cuando realmente debió mandar era 40. Ahí ya se está perdiendo el dinero. Es el mismo escenario. Ahora tenemos que llegar a la investigación a definir qué efectivamente es lo que debió ser y lo que se perdió. No para que Mary identifiquemos la corrupción, porque el tema de investigación no es ese, sino cómo podríamos generarlo. Puede llegar a ser una de tus conclusiones más adelante. Deberíamos ser mucho más precavidos con el tema de entregar la información. Voy a adelantarme con una conclusión si te puede servir o no. Deberíamos involucrar a las universidades dentro de la fiscalización o el control o la auditoría de estos dineros. ¿Por qué? Porque un alumno no se deja sobornar fácilmente. ¿Listo? Porque ya son muchos. Yo no voy con respeto a Mary, yo no voy a sobornar a Mary porque Natalia se enoja. Y si tengo a 10 o 20 personas, estamos en una academia y lo que queremos es que no nos roben el país. Entonces ya tendríamos como un desarrollo de puede llegar a ser una conclusión. ¿Listo? Los objetivos indican a dónde quieren llegar, van a señalar el campo de operaciones, determinarán su tamaño y horizontes esperados y definen sus funciones. Estos deben ser establecidos cuidadosamente y de forma que sean alcanzables. Las políticas, entonces eso es importante que lo tengas ahí. Mary iba a decir, quiero que en el próximo periodo presidencial, y voy a votar por Perico de los Palotes, ¿cierto? Donde ese personaje va a solucionar todos los problemas de la salud. El que prometa eso es un mentiroso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el presupuesto, o sea, el presupuesto estatal, todo el 100% no alcanza para mejorar la salud. No alcanza.
Sin embargo, el 70% de ese presupuesto se lo come el sostenimiento del Estado. Esos son los análisis que necesito ver dentro de ese desarrollo de la investigación. Si tengo 2 pesos para salud, ¿cierto? Pero la salud requiere 10, ¿qué voy a hacer? Pero si cojo otros 8 pesos, se los quito a la salud, se los quito a la educación, se los quito a la seguridad. Ahí tenemos que empezar a mirar qué hago con todas esas características. Entonces, esa podría ser como una valiosa estructura. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienes, Mary, para No, darle contexto profe, a esto? Dime. no, profe, muy claro todo y sí, necesito que me ayuden con la redacción y todo eso, porque Entonces, la sí pregunta que está le la voy a hacer, información. ¿me va a llamar a las 3 y me cuenta qué pasó? Sí, señor, claro que sí. Perfecto. Entonces, no sé si quieres dejar de compartir y vamos a mirar el Listo, trabajo de profe. Natalia. ¿Nos quieres seguir acompañando, Mary? Y pues sí, claro, profe. Sí, Listo, muy bien. Ok. si no, Miremos un poquito y ya te aviso cuando te puedes desconectar para ver qué contexto hay acá. Natalia, prende tu cámara y coloca tu bueno, trabajo. profe. ¿Listo? Me avisa a las 3, que después me ocupo. Sí, profe, claro que Muy sí. bien. Dele pues, flaca. Trabajo de investigación, presupuesto estatal en Colombia, análisis en educación, Natalia Colmenares. Nada que ver con el personaje ese que apareció por ahí, ¿no? Introducción. El presente informe, esto no es un informe, esto es una tesis, un trabajo de grado, pilas. Realiza un primer acercamiento a la composición y comportamiento del gasto presupuestal educativo en Colombia, aclarando ¿qué está haciendo? Espera, porque esto se me puso loco. Listo, está bien. El presente informe realiza Ya. un primer acercamiento a la composición y comportamiento del gasto presupuestal educativo en Colombia, aclarando que qué es presupuesto. ¿Cómo así que qué? Deje de fumar eso, Natalia. Pues está muy chiquita. Aclarando qué es presupuesto y cómo se debería manejar adecuadamente, ya que el panorama educativo global ha cambiado velozmente en los últimos años, impulsado por 2 fenómenos principales, como son el fortalecimiento de la economía del conocimiento. Venga, le hago una pregunta. ¿Yo estoy viendo mal o hay letras azules y letras negras? ¿Sí es así? ¿Qué, profe? ¿Yo estoy viendo mal o hay letras azules y letras negras? ¿Azules? Bueno, debe ser mi pantalla entonces. En los últimos años, impulsando por 2 fenómenos principales como son el fortalecimiento de la economía del conocimiento. No entiendo. A medida que van pasando los años del sistema educativo han sido evolucionando. Bueno, pero a ver que esto está raro, niña. ¿De dónde sacó esto? ¿De su cabeza? Natalia, prenda el micrófono y me contesta. Se escucha horrible. Se te fue la onda. Apaga tu cámara a ver si de pronto corre más rápido. Impulsado por 2 fenómenos principales como son el fortalecimiento de la economía del conocimiento a medida de que van pasando los años del sistema ¿Ya, educativo. profe? Ahí se escucha mejor, del sistema educativo ha ido evolucionando y junto a ese también cambia. Ahora, ¿de dónde sacaste esta información? Y junto a eso también cambia ahora la importancia que se le da a la educación. En los años 60 y 70 la educación no era muy primordial en Colombia. Ups, Mary, nos dejaron solos.
Mary, espérame un segundo a que se conecte. También me dejó tirado. Ya la estaba llamando, niña. Hola. Se me fue el internet. Ah, muy bien. Comparte a ver qué. Ese trabajo, ¿dónde lo sacaste? Ese texto. De varias páginas. Por eso, pero esta es redacción tuya, ¿cierto? Ah, sí, profe. Ok, ok. Es que ahí hay una cosita ahí enredada. El presente informe realiza un primer acercamiento a la composición y comportamiento del gasto presupuestal educativo en Colombia, aclarando qué es presupuesto y cómo se debería manejar adecuadamente, ya que el panorama educativo global ha cambiado velozmente en los últimos años, impulsado por dos fenómenos principales como son el fortalecimiento de la economía del conocimiento a medida que van pasando los años del sistema educativo ha ido evolucionando y junto a eso también cambia ahora la importancia que se le educa a la educación. Mira que ahí pasó algo raro, Natalia, igual esto queda grabado por si... ¿Me estás escuchando? Sí. Uy, sí, profe. Mira que dices acá, aunque hay que mejorarle la redacción, pero dice impulsado por dos fenómenos principales. Yo voy a creer que el primero, como son el fortalecimiento de la economía del conocimiento, ¿cierto? Me imagino que ese es el primero. ¿Y cuál es el segundo? Sí, es que lo que pasa es que cuando estaba modificando, creo que eliminé. Ok, entonces ahí nos falta algo. Deberías hacer lo mismo que le dije a Mary, ¿cierto? Pregúntale a ella o a la monitora qué es lo que van a hacer para que haya como un contexto, porque la redacción está un poquito compleja. ¿Sí me copiaste? Sí, profe. Listo. Y entonces me vas contando cómo es ese manejo, porque ahí falta algo. Eso hay que colocar todo ese pedazo en amarillo para que lo mejores. Sin embargo, voy a seguirlo leyendo, pero hay que mejorarlo, ¿vale? Y junto a eso también cambia ahora la importancia que se le da a la educación. En los años 60, 70, la educación no era muy primordial en Colombia, ya que el 70% de la población colombiana no culminaba sus estudios de primaria y por ende tampoco de secundaria. La importancia de inversión que se le está dando actualmente a la educación hace que este porcentaje disminuya hasta un 60%, lo cual no muestra una diferencia bastante significativa. Esto beneficia al crecimiento de Colombia y a nivel intelectual, por otro lado, en cuanto al manejo del presupuesto. Está un poquito compleja la redacción. De acuerdo a las estadísticas de la OCDE, Colombia invierte 2.490 PPC. PPC no es una vaina de pollos, paridad de poder de compra por estudiante de primaria. El promedio de la OCDE es de $8.736 en educación secundaria y media alta. En Colombia es de $3.040 por estudiante. Esto evidentemente muestra la falencia que en el sistema del presupuesto gubernamental en el sector educativo. Por otra parte, a lo largo de la historia, el nivel académico en Colombia se ha estado por debajo de los demás países latinoamericanos. Con el presente documento se busca investigar el manejo del presupuesto en cuanto a la educación y cómo ha sido su avance a través de los años. Las directrices por parte del Estado en función en el sistema educativo, conociendo su comportamiento y efectos más marcados en base a la historia, calidad educativa y los indicadores reflejados en las pruebas de estado. Hacer una comparación en Latinoamérica para deducir cuáles son las ventajas y falencias del manejo del presupuesto educativo en Colombia. Muéstrame la siguiente, Flaca.
Solo tengo eso. ¿Cómo? Prenda su cámara. Deje de compartir y prenda su cámara que la voy a regañar. Mía, ¿qué pasó? Profe, Señora. pues como si dijo que la introducción era como ¿qué era lo que llamaba la atención de la investigación? Yo dije, lo que sigue después iba como como- Pero estás bien, bien colgadita con eso. Hay que meterle mucha intención a eso, Natalia. ¿Listo? No sé cómo puedas desarrollar eso. Reitero, pregúntale a Mary, pregúntale a la monitora, pregúntale a Alejandra qué van a hacer o qué están haciendo, porque estás muy colgada. Ojo, pues que es importante que ya debas tener mucho material desde el 98 al 2021, ¿cierto? Entendiendo qué pasa con la educación. ¿Tú qué edad tienes? 21. Perfecto. Entonces devuelvas esos 21 años. Hey, pero yo no había nacido, pero de ahí parte la investigación a ver qué fue lo que pasó en ese año. Efectivamente, para saber qué ocurre, porque es que ya está pasando el tiempo. Yo creo que tú alcanzaste a mirar el trabajo de Andrea, ¿cierto? Tú estabas ahí presente cuando leí lo de ella. ¿Viste lo poderoso del argumento que tiene? Entonces ahí se van generando como unas respuestas importantes y te estás quedando pues bien, bien, bien rezagada. Y el tema entonces es que tendríamos que reunirnos en otros momentos. Estoy dispuesto a eso para que nos reunamos entre semana, pero requiere unos avances muy, muy grandes. ¿Cuál sería yo me comprometo a poderte colaborar entre semana en los espacios que yo pueda. Claramente seguimos trabajando los fines de semana. ¿Y tu compromiso cuál es? Sí, profe, me toca adelantarme mucho. Bueno, por eso entonces propende mirar qué es lo que va a hacer Mary, qué es lo que está haciendo todo el mundo. Reitero, insisto mucho en eso porque saquemos el espacio para leer cosas que realmente nos generen el contexto. Porque mira que leí la primera parte de tu párrafo y hablaste de dos cosas, pero se perdió una. Y tiene que ya estar enfocado al crecimiento de lo que tiene la pertinencia que pide la investigación en la universidad. ¿Listo? Entonces, me dices que te vas a comprometer. ¿Qué voy a escuchar? Mary, que voy a llamarme a las 2 o 3 de la tarde a contarme algo. ¿Tú qué vas a hacer? No, porque toca vernos el ¿Lunes entre o semana. martes? Bueno, me escribes al WhatsApp. ¿Cuándo? El martes. Me escribes el martes y me dices, profe, ¿tienes tiempo o alguna cosa? Y yo miro, entonces te digo si puedo el martes o miércoles en la noche y empezamos a revisar algo. ¿Te parece? Bueno, profe. ¿Qué preguntas hay? En cuanto a la introducción, entonces, ¿sí voy bien? Hay que mejorarle la redacción, ¿cierto? Lo primero, como introducción, lo mismo que le decía a Mary, el primer escenario que se podía manejar es entender qué es el presupuesto. Si damos unas definiciones de presupuesto, el presente trabajo está estructurado ya donde vamos a hablar del presupuesto, que el presupuesto es, y ya ahí hablamos de 15 definiciones, coge una o dos o tres de unos personajes bien interesantes de solo presupuesto, entendiendo que el presupuesto estatal, y ahí me dices cómo arrancas todo eso, y ahí sí puedes meterle esa parte que tenías ahí, que le falta como redacción, y empezamos a darle como ese inicio a esa introducción, que es lo que quiero ver para la siguiente clase. Pero tiene que ser lo suficientemente interesante para que valga la pena. ¿Vale? Bueno, ¿Listo? ¿Tienes más preguntas? no. Mary, ¿tienes preguntas? No, profe, no, señor. Bueno, dale pues y espero tu llamada ahora por la tarde. Bueno, ¿Listo? bye. Chao, chao Ya, gracias niñas. por todo, profe. Concéntrense fuerte en ese trabajo. Chao pues. Sí, señor. Ok, chao.
Laura Carolina Jiménez desvía la llamada. John Alexander García desvía la llamada. Según me cuenta la monitora, Alejandra Garzón se retiró del grupo. Daniela Ruiz se retiró del grupo. Y Carlos Andrés Beltrán se retiró del semillero. Cuando digo se retiró del grupo, salió el grupo de WhatsApp. Imagino que no van a volver. Y Carlos Andrés Beltrán ya envió una carta, ya se comunicó con la universidad porque no va a seguir con el proceso. Feliz día.